Cordialmente les damos la bienvenida y aquí estamos, hermanos, para continuar. Hemos tenido dificultades aquí para el audio, para el sonido. Esperamos poderlo solucionar. Estamos agotando recursos aquí provisionalmente, pero vamos adelante, no importa. Los problemas y las dificultades Dios las permite para que nos esforcemos, para que podamos aprender de Él, a depender de Dios. Bueno, hágame el favor, hermano Germán, y me traslada la primera pregunta. Creo que quedó de la semana pasada, ¿no? ¿La tiene ahí? Bueno, o Sandra, o quiera. Bueno, hágale. Dice aquí Jaime Castillo. Jaime Castillo pregunta. Pastor, Dios me lo bendiga. Mi pregunta es, ¿por qué el 90% de los cristianos le tienen tanto miedo a la muerte? Si morir en Cristo es un privilegio, ¿por qué tanto temor? ¿O es que no hay un verdadero arrepentimiento? Dice el hermano la pregunta para los hermanos que están en Face, que por qué el 90% de los cristianos le tienen miedo a la muerte. ¿Por qué sucede eso? Si es que es falta de arrepentimiento o qué. ¿Más o menos la idea? Sí, bueno. No, que porque si morir en Cristo es un privilegio. Amén, es un privilegio morir en Cristo. Porque si no morimos en Cristo, hermano, entonces no tenemos salvación. Pero entienda esto, que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, y que el espíritu es eterno, sopló Dios eternidad. Le voy a leer un verso aquí, para que más o menos nos enfoquemos y le demos una respuesta acertada. Creo que esa pregunta, a ver, vamos a tratar de entenderla bien. En el capítulo 6 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, dice, a ver, verso 20, capítulo 6, verso 20, dice de la siguiente forma: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros estamos dispuestos a glorificar a Dios con el espíritu, espiritualmente, pero no estamos dispuestos a veces a glorificarlo con el cuerpo. Por eso es que hay pecado, por eso es que hay debilidades, por eso hay concupiscencias, por eso el cristiano cae, por eso el cristiano muchas veces tropieza y no se levanta y bueno, y saca argumentos, hay controversia. Entonces dice que debemos glorificar a Dios con nuestro dice glorificar, somos comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué ocurre con esto? Vamos a hablar primero de por qué le tienen tanto temor a la muerte. Porque no conocen las Escrituras. Uno puede leer la Biblia. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la revelación de la palabra. Nosotros leemos la Biblia, adquirimos conocimiento, ¿no? Somos conscientes de lo que dice la Biblia, pero al irlo a ejecutar, al ponerlo por obra, entonces necesitamos, para poder hacer la obra del Señor, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay forma, escúchelo bien, de poder uno obedecer a Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a revelar, nos va a conducir a Cristo. Hemos ignorado el Espíritu Santo. La mayoría de cristianos en determinado momento lo hemos ignorado. Por ejemplo, a veces creemos que nuestra oración, déjeme, yo le voy a explicar bien porque para poderle contestar eso. Porque usted dirá, hermano, pues cualquiera le tiene miedo a la muerte. Amén. ¿Usted no le tiene miedo a la muerte, pastor? No le tengo miedo a la muerte. Y ya me ha tirado como 3 bocados y para nada. Pero usted ya está cuchito, ya sabe que le está cumpliendo el tiempo.
Puede ser, pero no tengo miedo. Entonces, temor, escúchelo bien, aquí hay varios factores. Empecemos por el principio, falta de conocimiento. Hebreos 2:14, leámoslo. Cuando digo falta de conocimiento es que ignoramos los beneficios del sacrificio de Cristo, ignoramos lo que representa. Tenemos conocimiento, hemos leído el versículo, lo podemos recitar de memoria, pero nunca nos hemos detenido a meditar en la palabra. Escúchelo bien, meditarás en la palabra día y noche para que hagas conforme en ella está escrito, entonces serás prosperado en todo lo que emprendas. Miremoslo de esta forma. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos, está hablando de nosotros, participaron de carne y sangre, escuche bien, dice que los hijos participamos de carne y sangre. O sea, un día usted no tenía carne ni tenía sangre. Estamos participando de carne y sangre aquí. Nosotros fuimos creados en la eternidad. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, 26 al 28, y etcétera, para que haga cosas. Y luego dice en el capítulo 2, versículo 7, que vino Dios y formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. El hombre, Dios sopla su espíritu sobre el hombre, y dice Job, que ese espíritu que sopló es espíritu de eternidad, o sea, nosotros somos eternos. Pero luego del hombre se levantó y él fue, Dios no lo hizo, él fue, y él es independiente de Dios. Dios no es, el hombre es creado por Dios, pero no es Dios. El hombre es, y como el hombre es independiente, lo que llaman los teólogos libre albedrío, entonces el hombre escoge el camino que él quiere. Por eso él desobedece a Dios, porque Dios, si él hubiera sido Dios, no puede pecar desobedeciendo del Edén. Pero él no es Dios, él fue. O sea, él tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Él tiene la capacidad de adquirir su propio conocimiento. Por eso hay hombres inventores de males. Bueno, por un lado eso. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que recuerde eso, usted una vez estaba en la eternidad con el Señor. ¿Ve? Él también participó de lo mismo. ¿De qué? De un cuerpo de carne y de sangre. Y dice, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, cuando el Señor vino y entregó su vida en la cruz del Calvario, era para destruir el imperio de la muerte. Ahora, ¿por qué la muerte? Porque cuando el hombre peca, entonces se cumple la palabra de Dios que le dijo, el día que peques te mueres. Entonces el diablo lo hizo pecar y él sabía lo que le venía. Entonces ahora el temor a la muerte lo llevó a ponerse en esclavitud del diablo. Lo que Dios le entregó al hombre, él se lo cedió por autoridad. Cuando usted tiene la autoridad y alguien viene y lo hace hacer cosas, le obliga a hacer cosas que usted no quiere hacer, usted cedió la autoridad y por ende perdió la autoridad. Entonces ya no tiene autoridad sobre las cosas que Dios le entregó. Y dice aquí que entonces tenía al hombre, ¿cómo lo tenía? Era un imperio. Un imperio quiere decir que se va extendiendo, se va emancipando, va llenando toda la tierra. Entonces ese temor a la muerte. Verso 15. Y dice que el Señor lo hizo, que Él destruyó por medio de la muerte. O sea, con su muerte, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, destruyó al emperador. Entonces ese imperio quedó sin valor, sin rey, quedó sin nada, porque el diablo no puede matar a nadie. Destruyó el imperio de la muerte. La gente se sigue muriendo, pero el imperio se terminó. El imperio mediante el cual cautivaba, porque le daba temor. Entonces usted ahora fue trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Usted ya no está bajo el imperio de la muerte, usted está bajo el imperio de la eternidad, de la luz de Cristo, por un lado.
Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, cuando una persona no conoce del Señor, le dicen, bueno, su dictamen médico, ¿cómo se dice? Diagnóstico, es de alto riesgo y es aquí, y entonces esa persona empieza a sentir temor. ¿Por qué empieza a sentir temor? A causa del pecado, porque esa persona sabe, en su conciencia está escrita la ley. En Romanos 2 dice que no tiene a Cristo en su corazón, dice, por naturaleza hace lo que es de ley. Él, aunque no tenga ley, se convierte en ley para sí mismo. Entonces él sabe que si se muere se va a condenar. Y bueno, ese es el más entendido. El otro que se hace el loco dice, a saber por dónde me voy. Pero que está esa incertidumbre. Entonces eso le causa pánico, temor. Un cristiano que tenga conocimiento de la palabra no tiene temor a la muerte, quiere vivir. Pablo dice, yo quisiera estar con el Señor, pero sé que es más provechoso estarme con ustedes, porque tengo que trabajar para el Señor, tengo que edificar la iglesia. Entonces dice aquí, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban esclavos, bajo servidumbre. Entonces aquí hay un problema, que es que el diablo esclaviza a la gente con el temor a la muerte. Una persona enferma le dice, mire, usted tiene que tomar esto, y se lo toma porque él cree que es el último recurso. Tiene que ir por allá, ir por acá, hacer lo que le digan que tiene que hacer, lo hace. ¿Por qué? Porque le tiene temor a la muerte. ¿Por qué todos los cristianos no? Yo creo que el 90% de los cristianos no le debe tener temor a la muerte, como la pregunta dice. Yo creo que el 90% de los cristianos que temen a la muerte ignoran las Escrituras. El Señor dice, no erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces Jesucristo venció la muerte. Él le dijo, muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción. Y cuando Él murió, Él destruyó el imperio de la muerte. Eso es una autoridad que había, que infundía temor. Ahora, cuando vamos a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, dice que cuando el Señor venga en la resurrección, cuando venga el arrebatamiento, dice así, versículo, a ver, capítulo 15, versículo 51. Y aquí os digo un misterión. La palabra misterión es una revelación, no es algo que no se pueda, como en la religión tradicional dicen que un misterio es algo que no pueden saber sino determinadas personas. En cierta forma sí, porque la revelación es para gente pues, de un rango espiritual más alto, ¿no? Tienen cierta verdad. He aquí que os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, vamos a ir al cementerio, vamos a dormir, no es en la noche, sino al final de la vida. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y miren la pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces, el poder que tiene el pecado para ocasionarle temor, el poder que tiene el aguijón del pecado, el aguijón de la muerte es el pecado, ¿no? El pecado como así nos mete el veneno. Y ahora, el poder de ese veneno en la ley, los mandamientos de Dios. Entonces, usted está en pecado, usted cometió este pecado y se muere, usted se condena. Entonces, ¿cuál es la solución? Cristo, la redención en Cristo, la fe, ¿no?
La persona que no sabe eso tiene temor. ¿Por qué? Porque tiene pecados que no ha confesado, pecados ocultos. A unos hombres se le descubren los pecados en este tiempo, a otros se les descubrirán después. Eso es lo grave. ¿Por qué le tiene temor a la muerte? Porque no tiene una vida activa, una vida de comunión con Dios. Y la comunión con Dios no solamente es la oración y el cántico, es la palabra también. Tenemos que tener comunión con Dios a través de la palabra, saber qué dice Dios, cómo opera el mundo espiritual. Este mundo es espiritual, la vida nuestra es una vida espiritual. Este es el mundo de los espíritus, y que estamos viviendo en un mundo natural, material, visible, pero no somos de aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, etc. Entonces, ¿por qué le tiene temor a la muerte? Porque no tiene conocimiento, número uno. Número dos, porque el conocimiento me acerca a Dios, y cuando tengo comunión con Dios, entonces uno aprende a conocer a una persona. Cuando uno tiene, hay veces que, yo no sé si a usted le habrá pasado, usted mira a las personas y le son antipáticas, le son allí malucas, no las puede soportar, pero en la medida que usted va entrando en confianza con ella, va hablando con esa persona, va teniendo comunión, va compartiendo sus ideas, contándole sus cosas, y él le da una respuesta y le ayuda, usted va teniendo unos afectos por esa persona. Entonces nace un amor fraternal, un amor ministerial, un amor sincero, como dice la palabra. Ahora, cuando es con Dios, entonces usted empieza a conocer que todo lo que ha hecho Dios por nosotros es por amor. Entonces, el amor de Dios dice, ustedes aman a Dios porque Él los amó primero. Entonces uno termina amando a Dios, y cuando uno ama a Dios, entonces uno pierde el temor. Si yo amo a Dios y yo sé que Él me ama a mí, y yo sé que Él dice en la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, y Él quiere que oremos por todos los hombres, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Cuando yo estoy así como así, una persona está así como que no puede ni orar para arrepentirse, debe decirle a otro, hermano, ayúdeme a orar, hermano, para que el Señor me ayude a renunciar a este pecado, para que me ayude a salir de este conflicto, me ayude a salir de este caos. Entonces debo orar. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Para eso hay que orar, aunque a muchos no les gusta que hable de oración, pero eso es así. Ahora, cuando uno empieza a amar a esa persona, porque ya le conoce, porque sabe todo lo que ha hecho por uno, entonces el amor tiene que irse perfeccionando. ¿Cómo se perfecciona el amor? A través de las obras. Entonces, Él me amó, envió a Jesucristo, murió por mí en la cruz del Calvario, todo lo que sabemos. Ahora, ¿cómo se perfecciona el amor en mí? En que yo reconozco ese amor, valoro ese amor, y por lo que Él hizo por mí, yo empiezo a amar a esa persona y empiezo a hacer lo que a esa persona le agrada, empiezo a obedecer. Entonces mi vida va siendo transformada por la obediencia, que es la fe, ¿no? Mi vida va siendo transformada, y el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces no hay tal de que los cristianos le tienen temor a la muerte, que si morir en Cristo es un deleite. No, es un privilegio. Un privilegio. Deleite es deleítate en Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice el Señor, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero ver mi familia salva, mi familia bendecida, quiero tener esto, quiero tener lo otro. Eso es deleitarse en el Señor. Deleitarse en la adoración, en la alabanza, en la obra del Señor. Lo que le toque hacer, no sale corcoviando cuando lo manden a hacer algo, sino que va gozoso, con gusto, porque qué privilegio. Entonces, cuando la persona teme, es que no ha sido perfeccionado en el amor. Y para la perfección, entonces viene el trato de Dios, que es las pruebas, el temor, todas esas cosas. Abraham tenía ¿cuántos años? Más o menos Abraham tenía unos 117 años, algo así. Y lo llamó Dios y le dijo: Abraham, tu hijo al altar. Amén, Señor. Vas a sacrificarlo.
¿Por qué no protestó? Señor, pero ¿cómo así? Bien viejo que estoy, tengo que trabajo para tener este muchacho. Y ahora me vas a pedir. Y fue perfeccionado. Cuando lo vas a sacrificar, le dijo el Señor, detente Abraham, ahora conozco que me temes. Entonces Dios prueba el amor, Dios prueba la fe y Dios prueba el temor. Nosotros necesitamos ser probados en eso. Y cuando estamos siendo probados en eso, entonces tenemos que andar por fe. Porque nunca Dios le va a hablar a ningún creyente que está siendo probado. Nunca. Ay, que yo he orado al Señor y que yo no sé por qué me pasa esto, que no sé qué. No pregunte, hombre. Ore a Dios y dígale, dele gracias a Dios y dígale, Señor, en tus manos están mis tiempos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Cuando usted está estudiando, lo sacan, a mí me sacaban, un patio inmenso, sacan todos los del colegio, desde sexto de bachillerato hasta la primaria, todos sacan los pupitres y nos iban a probar, o sea, los exámenes. Pues Dios nos va a examinar también. Y entonces nos revolvían. Acaba el de bachillerato con el de primaria. Hay que dar en la olla, hermano, porque imagínense uno bien pegado a una pregunta de trigonometría y uno con un niño de quinto de primaria al pie, ¿qué le pregunta? ¿Qué le puede decir? Por eso es que usted, cuando esté en prueba, no se ponga de tonto a pedirle a uno que es niño, que es carnal, que le dé un consejo, que lo guíe, que le diga qué pasa. El niño sí se beneficia de uno, porque uno le puede dar una respuesta, ¿cierto que sí? Entonces nos sacaban allí y había profesores que eran bien cuadrados con uno, profe, una ayudadita, bien. No le contestaba. Terminaba la prueba, le decía, eso era esto, lo que estabas pegado en esto era que estabas pegado. Entonces la prueba es para hacernos entender que nosotros no somos capaces de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Eso es lo que Dios quiere demostrarnos con las pruebas. Nadie será fuerte en sus propias fuerzas, dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Nadie. Esas son las pruebas, es para demostrarle a uno. Muchas veces a uno se le suben las arepas a la cabeza, hermano. Muchas veces uno se cree prepotente, se cree el distinguido, y entonces Dios lo prueba. Sencillo. Bueno, esa pregunta, Jaimito, no es un privilegio morirse en Cristo. No. Es una bendición. Privilegio es vivir para Él. Para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Ahí sí, por ese lado sí. La otra pregunta. Esta pregunta es de la hermana Aida Salazar. Pastor, bendiciones. Le hago una pregunta. ¿El anticristo es una persona o una entidad? Tengo entendido que es una persona, pero mirando la Biblia dice, en 1 Juan 2:18, dice que hay muchos, entonces es una organización o persona. Bueno, no, eso es una doctrina rara. Esa doctrina rara la tienen aquellos que no creen en el arrebatamiento. Dicen que el anticristo es un sistema. No, vamos a leer la Biblia bien leída. Dice aquí, verso 18, creo que es, sí. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Dice el anticristo, o sea, en singular. El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en el último tiempo? El Señor lo dijo como señal en Mateo 24. Dice, y vendrán muchos en mi nombre, ¿no? Y lo van a decir, he ahí el Cristo, no vayáis detrás de ellos. Han habido muchos anticristos. Y aquí sigue diciendo, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Y dice, salieron de nosotros. ¿Quiénes?
¿Una entidad o personas? ¿Quiénes son nosotros? ¿La iglesia? ¿Sí o no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido, habrían, plural. Entonces, ¿eran entidades ellos o eran personas? Personas. Y si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En esa parte ellos dicen que todo aquel que niega al Padre y al Hijo es el anticristo, que es el anticristo. No está diciendo eso, ahí está escrito así, pero se olvidó del contexto que viene leyendo, lo está aislando del contexto. Dice, ahora han surgido muchos anticristos. Entonces dice, todo aquel que niega que Jesús que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Está diciendo que es un ateísmo. Todos esos están influenciados por el espíritu del anticristo, que se manifiesta desde el principio y que ha venido contaminando personas y haciéndolas actuar en contra de Cristo. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces son plural, os engañan. Os engañan diciendo que Cristo no vino en carne, que bueno, etcétera, lo que ya leímos ahí. Pero la unción que recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, en Cristo, ¿no? Para que cuando se manifieste, no el anticristo, sino el Señor, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados, etcétera. Bueno, vamos a analizar un poquito esto. Número 1. El anticristo es uno que está en contra de Cristo, que él se hace pasar por Cristo. Es una persona, no es una entidad, es una persona. ¿Ve? Lo que este texto de Juan dice es que ya han habido muchos anticristos. Ejemplo, Hitler persiguió al pueblo judío, hizo una masacre tremenda. Es un tipo del anticristo. ¿Ve? Por ejemplo, Antíoco Epifanes o Epifanes que hizo la profanación del templo, como en el año 168 a.C., un tipo de anticristo. Nerón, que es el emperador romano, otro tipo de anticristo. Domiciano, todos esos emperadores que fueron tremendos perseguidores, Calígula, todos esos, ellos son figura del anticristo, son tipos de anticristo. Ahora, han surgido muchos anticristos. Ahora le pregunto una cosa, nosotros hemos visto aquí en este tiempo que el uno dice que es Cristo, por ahí salió otro que era Jesús y vino vestido con túnicas y todo, y bailaba y toda la cuestión, salió por las redes. Entonces dice uno, ese es una entidad, es un loco, un pobre desventurado, pero no es una entidad. Entonces, mire cómo usted lo entiende, se lo va a hacer entender fácilmente. La iglesia es una entidad si la iglesia es una entidad, entonces Cristo no existe. Cristo no existe. La iglesia no es una entidad, porque no abarca
muchas áreas, tiene un solo propósito. Y el anticristo es que quiere aparentar o quiere estar en oposición a Cristo y se hace pasar por Cristo. Vamos a la primera carta de el apóstol Pablo a los tesalonicenses, hermano. Vamos a mirar aquí la segunda, vamos a la segunda carta. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, verso 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí me dice que el anticristo es un hombre de pecado, no es una entidad. Que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, Judas, ¿se va a manifestar Judas? Porque ese es hijo de perdición, ¿no? No sé, de los que me diste ninguno se extravió, solamente el hijo de perdición, dice, para que la escritura se cumpliese. Entonces, los apóstoles eran una entidad, no, eran personas individuales, independientes el uno del otro. Se perdió uno, que en el cual operó ese espíritu, como a través de la avaricia, a través del engaño del sistema, del mundo. Entonces dice, el cual, el hijo del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, el cual, una persona, un hombre, el cual, singular, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Es una entidad o es una persona que se va a hacer pasar por Dios? Y se va a meter en el templo. El Señor dijo, cuando veáis en el templo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces quiere decir que el anticristo va a entrar en el templo y se va a hacer pasar por Dios, y van a decir, adórenme que yo soy Dios. Ahí es cuando el pueblo de Israel sale despavorido y empieza la persecución. Bueno, y luego dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice, ¿qué se va a manifestar? El anticristo. Porque ya está en acción el misterio, o sea, la revelación de la iniquidad, solo que al presente quien lo detiene. Entonces ya está en acción la revelación, ya se reveló la iniquidad, o sea, la apostasía, todo lo que se está dando en el mundo. Esto no es, no es una entidad, a ver, la iniquidad, esa sí es una entidad, la iniquidad sí es una entidad. Entonces la iniquidad abarca todo el pecado, abarca lo que es la delincuencia, lo que es la prostitución, lo que son las religiones apóstatas, lo que es la inmoralidad, todo eso lo abarca. Eso sí es una entidad. Y dice, pero esa entidad trabaja para que surja de medio de ella, en ese ambiente, surja el hombre de pecado. Y luego dice, entonces se manifestará aquel inicuo, es un inicuo, el hombre de iniquidad. ¿Ve? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Se puede matar una entidad? Matar es quitar la vida. ¿Se puede destruir? Sí. Se puede destruir, sí se puede destruir una iniquidad, pero matarla no. Inicuo, cuyo advenimiento o cuya aparición es por obra de Satanás. O sea, Satanás va a hacer una obra para que él se manifieste. ¿Qué obra hace Satanás? Trae trae todo lo que es la apostasía. Vienen las religiones falsas, el ecumenismo, todo lo que se está dando en la parte religiosa, en la parte moral, en la parte económica, en la parte gubernamental, en las guerras, en los pleitos. Todo eso es lo que el diablo está haciendo, y eso va a traer la necesidad, como ya nosotros sabemos. Dice aquí que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina.
pero para los que dicen paz y seguridad, los que están confiando en la paz y seguridad que le va a dar ese personaje. Hay otros textos, muchos más, que... ¿Hay otra pregunta? En Apocalipsis, por ejemplo, nos habla de una bestia. ¿Ven? Me paré sobre la arena del mar. Eso se ocurre a la mitad de la semana 70, que es cuando aparece el anticristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Vamos a mirar. Observe. Él va a tratar de sentarse en el templo de Dios. Hay quien lo detiene, que es la iglesia, porque el Espíritu Santo opera a través de los creyentes, Él está dentro de nosotros. Bueno, entonces dice, hasta que Él se ha quitado, hasta que se vaya el arrebatamiento. Luego aparece el anticristo. ¿Cómo aparece? Aparece en Apocalipsis 6 un caballo blanco, y el que lo monta lleva un arco, pero no lleva flechas. O sea, salió venciendo para vencer. Es un guerrero poderoso, pero no ha utilizado una sola flecha. O sea, no ha hecho una guerra todavía. Tiene poder. Escúchelo bien como dice aquí. La bestia que viera semejante a un leopardo. El leopardo era el imperio griego, que estaba que representaba la estatua de Nabucodonosor, y en el capítulo 7 las bestias en Daniel. Y sus pies como de oso. El oso era el imperio medo-persa, que se levantaba más de un lado que de otro. Y la boca como boca de león, que era el imperio babilónico. Entonces, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando usted mira la imagen, sabe de qué le estoy hablando, ¿no? La imagen, la cabeza de oro de Babilonia, el pecho de plata, y entonces ese es el imperio que lo sucede, Medo-Persa. Y luego dice que viene el vientre y los muslos de bronce, sí, y ese es el imperio de Alejandro Magno, y luego viene el imperio griego, y después viene el imperio romano. Observe que este anticristo que sale del mar, que el mar son pueblos, muchedumbre, naciones, porque ahí lo explica. Esa bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. O sea, ese es el gobierno de esas 4 bestias unificado. Todo el poder destructor, y todo el poder de conquista, y todo el poder de engaño, y todo el poder, porque como le mostró Dios a Nabucodonosor, cómo le muestra a los hombres los reinos, los gobiernos. Dios le muestra en la estatua del capítulo 1 y 2 de Daniel, del libro de Daniel, muestra una estatua maravillosa, esplendorosa y todo. Así ven los hombres los gobiernos, como muy esplendorosos, muy bonitos, muy importantes. Pero cómo se los muestra a Daniel, cómo los ve Dios. Así lo ve el hombre, pero cómo los ve Dios, como unas bestias. Así lo ve Dios, como unas bestias, en el capítulo 7. Amén. Bueno, ahora, y dice aquí, y vi una de sus cabezas, de las 7 cabezas esas, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. El dragón es el diablo, ¿cierto?, que había dado autoridad a la bestia. Ahora, si el anticristo es un imitador de Dios, se quiere hacer pasar por Dios, ¿qué hace entonces? Ahora, hay una posibilidad, yo no digo que sea así, porque la revelación es progresiva, y en la medida que vamos avanzando desde el tiempo del fin, Dios va mostrando, va descodificando cierta información. Entonces dice aquí que había una de sus cabezas como herida de muerte, pero esa herida mortal fue sanada,
y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Ahora, ¿cuándo le da la autoridad a la bestia? Cuando la bestia es sanada de esa herida mortal. Algunos creen, no me preguntan a mí porque yo eso sí me abstengo de poner mi propia opinión, que va a hacer que el anticristo va a tener un ataque y lo van a matar y va a resucitar, y después de la resurrección entonces le entregan el trono, le dan toda la autoridad. Cuando Jesucristo el Señor resucita, dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Dice que cuando le di sanado, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es una persona, no es una entidad. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le da autoridad para actuar 42 meses. Y se abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, ese anticristo tiene muchas características. En el libro de Daniel capítulo 11 hay muchas características, pero es un poquitico complicado hablar de ellas, porque para esa época está hablando de tipos, pero que prefiguran al anticristo. Y esto hay que explicar bastante despacio y muy extenso, y el tiempo muy corto. Bueno, por ese lado. Ahora, dice que cuando dice en Tesalonicenses que es inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y dice que el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida y con la espada que sale de su boca. Entonces Dios lo va a destruir con la palabra, el juicio de Dios, el juicio de la palabra. ¿De dónde viene el anticristo? El anticristo es una entidad que el anticristo no es una entidad, es una persona que va a levantar el diablo. Como por ejemplo, Cristo no estuvo presente en el Antiguo Testamento, o presente sí, pero no estuvo revelado en el Antiguo Testamento. El anticristo no está revelado en este momento. Nadie sabe quién es, nadie sabe. Pero ¿se puede saber, hermano? Sí. Sí. La Biblia dice, literalmente, la iglesia no lo va a ver. Porque primero se va a quitar la iglesia y luego se manifestará el anticristo. Eso dice la Biblia. Pero esto es para la mente que tenga sabiduría. El número de la bestia es número de hombre, no de entidad. Creo que está por aquí mismo. A ver, ayúdenme con ese. Dice así. Aquí está. Dice, versículo 18, por ejemplo, a ver, le explico esto, que de esto se basan los que dicen que es una entidad. Dice: y hacía que todos, versículo 16, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por ejemplo, lo que estamos viviendo nosotros es un preámbulo a esa manifestación. Ninguno puede comprar si no le toca el día que le toca salir y con el número de la cédula. Ahí empieza. ¿Ve? Entonces esa entidad de maldad, esa iniquidad, lo que se está manifestando es la iniquidad. La iniquidad sí es una entidad. Esa entidad está trabajando para que surja un hombre. ¿Ve? Para que surja un hombre, para que se levante un hombre, hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es Satanás el que lo va a levantar. ¿Cómo lo hace? Pues eso viene. La rebelión de Satanás siempre ha querido ser que lo adoren como Dios. Quiso siempre ser, subir a lo alto. Acuérdense la caída de Satanás.
Y entonces dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad, o se halló en ti iniquidad. Entonces a Luzbel se le metió la iniquidad y Dios lo derribó. Luego vino y él metió la iniquidad a través del engaño. Y luego dijo Dios, voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el dolor más fuerte, ¿sí? Más fuerte que le pueden producir a una persona. Pero ella, la simiente, te herirá en la cabeza. Y una de sus cabezas estaba herida de muerte. No es muy igual eso. Lo está entendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto, mi hermano? Que la simiente de la mujer es Cristo y la simiente de Satanás. No estoy diciendo, como muchos dicen, que yo eso no lo creo, no cabe en la cabeza de nadie, que la serpiente embarazó a Eva y que el hijo de Eva vino y que son los reptilianos y que están ahí, han pasado, que viven por debajo de la tierra y que ahora se está manifestando y que de ahí va a salir el anticristo. Yo creo que no. Yo creo que eso han hecho un montón de cosas, que eso son otras cosas que son reales, pero que son reales. Sí hay personajes por allá. Sí hay. Uno no puede negarlos. Ya, porque ahí algunos lo llaman Anunnakis, otros lo llaman reptilianos. Pero la Biblia dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces tampoco uno puede irse a los extremos de decir debajo de la tierra que hay. Yo no sé. Pero hay algunos estudios que uno tiene que tomar ahí seriamente, pero no puede uno predicarlo porque hermano, porque la Biblia no lo dice. Y uno en esas doctrinas de hombres puede caer uno en errores que después no sepa uno ni cómo evacuarlos y lo trastornen y lo confundan. Bueno, seguimos. Entonces este personaje dice que ninguno pudiese comprar ni vender. Esto que se está viendo aquí es una operación para abrir el camino al anticristo, para abrir la puerta. Entonces la gente la están acondicionando, a las personas las están acondicionando, y esa pistolita para tomar la temperatura, que ¿por qué la tienen que poner aquí en la frente? ¿Por qué en la frente? Es la orden, pero ¿por qué en la frente? Para que la gente se acostumbre a que le lean aquí lo que tienen ahí, y lo van a marcar, y esa marca va a ser con un lector de esos, de códigos, o ya para hablar más avanzado, ¿no? De rayos allí. Bueno, por un lado, escuche bien, a mucha gente que te está escuchando y este pastor se enloqueció. A lo mejor sí. Bueno, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, a los esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, lo que estamos viviendo en ese tiempo es el mover de la iniquidad, que ya está en acción preparando el camino. Si usted es cristiano, yo por ejemplo, yo no me lo dejo poner eso en la cabeza. Yo sé que eso no va a salir la temperatura, pues yo no me quiero acostumbrar a eso. Yo no le permito eso. No, póngamela de otra parte. Pues total, la temperatura del cuerpo es igual en toda parte, ¿cierto que sí? Bueno. El número 2. Y que no pudieran comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el número o el nombre de la bestia. Entonces quiere decir que el nombre que tenemos nosotros es cristianos, el nombre de Cristo. El nombre que van a tener los que le pongan la marca son anticristos. Por eso hay muchos anticristos. ¿Cuáles son? Los que niegan que Jesucristo es el Señor, el ateísmo y las doctrinas así de demonios. Es fácil de entender, no es una entidad. Entonces nosotros somos cristianos, sobre nosotros se invoca el nombre del Señor. Juan lo que está diciendo es que todo aquel que niega es el anticristo. O sea, ¿qué son los cristianos? Pues cristicos, eso es lo que traduce como cristicos, cristos pequeños.
No estoy diciendo como un predicador por ahí que somos Jehová Junior, no. Está hablando de eso. Hablando que somos nosotros. Por eso estamos en Cristo. Estamos en Cristo, como encristados, metidos en Él. Ahora, ¿cómo se llaman los que se dejan influenciar para desarrollar el carácter del anticristo? Pues anticristos que niegan que Jesucristo vino en carne. No porque porque Jesucristo vino en carne. No ha venido, apenas va a venir. Estamos esperando. Entonces, si eso fuera así, podemos decir que el pueblo de Israel es el pueblo del anticristo, porque ellos niegan al Mesías. Para ellos no ha venido, bueno, excepto los que lo han recibido como Señor. Pero ahí no podemos hacer generalidades, hermano. No, yo pienso que el anticristo es una persona. No, la Biblia dice que es una persona. Es el hombre de pecado, no la entidad de pecado. La entidad de pecado se llama iniquidad. Esa se llama. La entidad se llama iniquidad, pero el personaje se llama anticristo. Entonces viene esa controversia, esa pelea. Entonces la simiente, ¿cómo llegó Cristo? A través de muchas simientes. Se le dio la promesa a Abraham. Abraham engendró a Isaac engendró a Jacob engendró 12, de los 12 salieron tribus, salieron un pueblo, ya una nación, y de esa nación nació Cristo. Ahora, ¿cómo surge la simiente? ¿Cómo surge el anticristo? Pues la simiente de Satanás, que es el engaño. ¿Sí o no? Esto la gente no lo entiende, hermano. Por eso dice, mirad lo que oís, porque aún se os añadirá lo que oís, dice en Marcos capítulo 4. Entonces, imagínese usted, ¿cómo entró la iniquidad en Eva? ¿Cómo nace Cristo? Anunciado por el ángel, ¿cierto que sí? Y dijo, el Señor te ha escogido y vas a tener un hijo y le vas a poner el nombre de Jesús. Y dijo, hágase en mí conforme a la palabra del Señor, que se haga en mí la voluntad del Señor. Y ya, quedó embarazada. ¿Qué dijo Eva cuando le dijo, vas a ser igual a Dios? Dijo, bueno, venga, que venga pues. Y comió. Entonces, ¿por dónde entró la simiente en Eva? ¿Por dónde entró la simiente en María? Entonces, ¿la simiente cuál es? Uno es el engaño y el otro es la verdad. Cristo es la verdad, el diablo, el anticristo es el engaño. De ahí en adelante vino la controversia, todo el tiempo vino la controversia. Los pueblos que se oponían a Israel, los pueblos que se oponían al reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el anticristo? Viene a oponerse a todo lo que sea Dios o sea objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios. Es un hombre que se va a sentar en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. No es una entidad. La entidad es la iniquidad, y el hombre que va a ser promovido por la iniquidad para ejecutar toda la maldad. Ahora en la profecía, déjenme le leo pues algo más para que le quede más claro. Daniel capítulo 9. Le está más claro de lo que le he hablado yo. La profecía de las 70 semanas, que esto lo hemos estudiado muchas veces y tenemos que estudiarlo mucho más porque tiene muchas cosas. Dice en el versículo, mire, en el versículo 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Escuche bien. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. No dice, viene el príncipe de un pueblo. No. Si estuviera hablando de Tito, que fue el que destruyó a Jerusalén, diría, vendrá un príncipe de un pueblo y destruirá la ciudad. Aquí lo dice. Y el pueblo, que es Roma, que no es el pueblo romano, donde pertenece a Tito, el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál es el príncipe que ha de venir? Cristo no.
Algunos lo interpretan que es Cristo. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. El Señor no destruye, Él edifica. El pueblo de un príncipe, el pueblo romano, que es el pueblo del anticristo. ¿De dónde sale el anticristo? Del imperio romano. El romano está en el pueblo romano, pero como Israel se esparció por todo el mundo, entonces es de simiente de Israel. ¿Ve? En el capítulo 5 de Juan dice: yo les hablo la verdad y no me creen. Si viniere otro en mi nombre, a ese sí le van a creer. Está hablando del anticristo. Yo les hablo la verdad y no me creen. Va a venir otro nombre en su propio nombre, y a ese sí le van a creer. Entonces, el pueblo de ese príncipe que ha de venir es un príncipe, no una entidad. Es el anticristo. El pueblo romano. Y ahora, él es de ascendencia judía, o sea, de raíces israelitas, mejor. Judío no, israelita o hebreo. ¿Por qué? Porque dice que va a cambiar todo, los tiempos y la ley, y va a profanar el templo, y que del Dios de sus padres no va a hacer caso, ni del amor de la mujer. El Dios de sus padres no es el diablo, es Dios, Jehová. ¿Sí o no? No hará caso, o sea que va a ser. ¿De dónde saldrá, hermano? Pues no se sabe de qué tribu. Posiblemente es la tribu de Adán, porque en Génesis capítulo 49 dice que Dan es serpiente junto al camino. ¿Ve? Y el que destruye el anticristo es el Señor. ¿Cómo lo destruye? Con el espíritu que sale de su boca, ¿cierto que sí? Y con el resplandor de su venida. El Señor, ¿a qué viene a llevar la iglesia? ¿Qué iglesia va a llevar? Una iglesia gloriosa. La lleva en el arrebatamiento, para los que no creen en el arrebatamiento. ¿Y qué viene? Le da que se vista de lino fino resplandeciente. ¿Lo va a matar con qué? Con el espíritu que sale de su boca, la palabra, y el resplandor de la iglesia, de él y de la iglesia, el resplandor de él que está en la iglesia. Para que lo entienda, lea Romanos 16:20. Léalo usted mismo. Son reseñas que uno tiene que unir todo eso para poder tener una imagen más o menos de lo que es la. Y no, esa doctrina de que es una entidad, no. Y en breve, ¿lo encontró? Y el Dios de casa aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces tú le dirás en el calcañar y él te aplastará la cabeza. En breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies y lo va a matar con el resplandor de su venida, del resplandor de su gloria. ¿Sí o no? Y la iglesia viene con Cristo. ¿Ves? Y entonces la iglesia tiene que aprender a hablar la palabra y a resplandecer, a purificarse, a santificarse. El que no se santifique, no lave sus vestidos ahora, tiene que irlos a lavar a la gran tribulación. Así lo dice la Biblia. Eso vamos a estudiarlo, hermano. Vamos a estudiarlo con la ayuda de Dios. Vamos a hacer unos enseñanzas. Ya tenemos aquí el lugar para poner el tablero y explicarles algunas cosas. De tal manera, hermano, que el anticristo es una persona. Viene por obra de Satanás. ¿Sí? ¿Amén o no? Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, el honor, y proclamamos, Dios, tu grandeza, tu santidad, tu misericordia, tu favor, Señor.
Gracias, Padre Dios. Gracias, Dios mío, por este tiempo en que nos permiten meditar en tu palabra. Gracias en este tiempo que podemos recibir la asistencia de tu Espíritu. Gracias por cada hermano, Señor, que está aquí honrando, bendiciendo tu nombre. Gracias por cada hermano que a través, Dios mío, de las redes, como último recurso, Dios mío, porque no pueden asistir a una congregación, se nutren de tu palabra y pueden, Señor, compartir con nosotros una oración para honrarte, para glorificarte. Bendícelo, Señor, abundantemente, Dios mío, conforme a tu misericordia, y llena, Dios mío, tu pueblo con tu gracia y tu poder, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, los guarde, los anime, los prospere, los ayude, los lleve y los traiga mañana nuevamente. Hay que perseverar, hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Démosle gracias por este tiempo, hermano, que nos ha sacado de la esclavitud y nos ha dado promesas. A las 7 en punto de la mañana, si Dios no dispone de otra cosa, aquí estaremos con el tiempo de clamor. Dios les bendiga y felices sueños. Dios les bendiga.